1 giga de datos es Big Data, si tengo 100 gigas, si tengo 100 teras, ¿dónde está el límite? Y es que además esto es muy dependiente de una cuestión de hardware también, de capacidad de hardware. Bueno, yo recuerdo cuando yo empecé con los ordenadores, tenía un 486 con 256 megas de disco, megas, eso no lo tenemos hoy en día ni en la RAM, o sea, en mi móvil tiene muchísima más capacidad, bueno, muchísima más que voy a contar. Y aquello era una maravilla, ¿no? Hace pues 30 años más o menos. Hoy en día eso ha crecido muy rápido. Entonces al final el concepto va variando porque las capacidades también que tenemos van variando. Entonces yo siempre les decía, bueno, es que aquí igual lo que tenemos que ver es cuál es la diferencia entre volumen y tamaño. Porque, claro, se habla de la V de volumen y se intenta realmente hablar en medirlo como al peso. Gigabytes, terabytes, petabytes, y no necesariamente es así, aunque vuelvo a lo mismo, todo depende del punto de vista con el que se mire. La gran mayoría de las infografías que hay en este sentido van a eso, ¿no? Van a hablar de zettabytes, quintillion bytes, terabytes, ¿no? O sea, lo mide todo en una cuestión que para mí es más tamaño en términos de peso, ¿no? Entendamos peso, lógicamente aquí es figuradamente, porque no es peso real, sino es el tamaño que ocupa en el disco. Pero, claro, al final, lo que hay que tener en cuenta es que ese peso no deja de ser algo que deriva realmente de un volumen. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la típica infografía del Data Never Sleeps que nos dice cada minuto del día, pues cuántos emails se mandan, cuántas horas de vídeos se suben a YouTube, cuántos contenidos se intercambian en Instagram, en Facebook, etcétera. Y esa cantidad, que ahí ya no empezamos a medirla en terabytes, gigabytes, etcétera, sino que lo contabilizamos de una manera que no tiene unidades más allá de interacciones, o bueno, que no tiene una unidad en términos desde el punto de vista de almacenamiento informático, es donde empezamos a ver lo que realmente para mí es el volumen. Y os quiero poner un ejemplo con el tema del volumen y el tamaño, y adaptado un poco al contexto clínico, ¿no? Bueno, aquí he puesto una tabla en la que vemos tipos de datos biomédicos, ¿no? Desde datos clínicos, en texto plano, si lo formateamos en un doc, si lo formateamos en un PDF, que ya sabemos que eso va incrementando el tamaño, básicamente porque es un formato enriquecido, y al final el metadato de decir que esto me lo pones en negrita, esto me lo pones en tamaño de fuente 15 y esto me lo pones en color inchis, pues obviamente sube el tamaño del documento, ¿no? Tenemos luego imagen, rayos X, tomografías, MRI, ultrasound, bueno, de todo tipo, ¿no? Y entonces vemos un poco el average size, que esto es una media, ¿no? Un tamaño medio. Obviamente, este tamaño medio es una cosa muy estimativa. Entonces, bueno, vemos que la nota clínica, 5K, 50K, y ya nos vamos, por ejemplo, de secuencias de DNA de 200 megas a 1 tera, PET o CT de 200 megas a varios gigas, y eso es, digamos, de 1. Cuando hablamos para 1 millón de pacientes, aquí la cuestión está en que, bueno, en las notas clínicas, en 1 millón de pacientes, eso me ocupa entre 5 y 50 gigas, ¿no? Y cuando me voy, por ejemplo, al PET, entre 100 teras y 1 petabyte. Para el mismo volumen de pacientes, el tamaño asociado del tipo de, en este caso, de dato, cambia mucho. Entonces, bueno, como luego voy a comentar un poquito más, aquí la cuestión está en que quizás deberíamos dejar, o bueno, ahora ya realmente como el concepto de Big Data pasa un poquito ya de largo, ya no es tan relevante, pero y lo vemos de hecho ahora más con el tema de inteligencia artificial, que ya no se habla tanto realmente del tamaño de lo que ocupan mis datos, sino del volumen de datos que tengo. Porque a mí puedo tener 1 giga de datos de un PET, pero es un solo paciente, es un solo PET. No me sirve de nada. Lo que necesito es 1 billón de PETs, que luego ocupará más o menos. Y lo igual que en los datos clínicos o en cualquier tipo datos clínicos de texto, en cualquier tipo de dato al final lo que necesito es un volumen en términos de pacientes, porque de hecho toda la parte de analítica y toda la parte de inteligencia artificial se nutre de eso. Obviamente no se puede descartar y dejar de lado de que el tamaño que ocupa, esos 100 gigas o esos 100 teras, es algo importante porque al final tengo que mover esos datos, tengo que procesarlos y necesito arquitecturas que sean capaces de lidiar con ello. Pero cuando hablamos de la parte de analítica,
A mí lo que me interesa, en lo que yo me centro, es en el volumen real, es en cuántos pacientes o cuántos datos de pacientes tengo para poder trabajar con ello. Bueno, luego tenemos la parte de la velocidad, ¿no? Que es esos datos a qué velocidad se producen. Y es que, claro, aquí la velocidad, cuando hablamos, por ejemplo, de Internet, de redes sociales y demás, la velocidad de esos datos es enorme. Twitter, Instagram, eso se produce en tiempo real, es un stream de datos realmente. Pero en otros contextos la velocidad no es tan alta. O sea, el número de datos clínicos que se pueda producir en este hospital no es ni mucho menos tan alto como el número de tweets que va a producir. Bueno, yo, perdonadme, lo sigo llamando Twitter, porque a mí lo de llamarlo X todavía se me hace un poco raro. El número de tweets que se producen en Twitter o el número de posts que se producen en Instagram. Entonces, los términos de velocidad nuevamente varían. No es lo mismo en una organización que en otra. Lo que pasa es que, nuevamente aquí, al final cada uno lo ve desde el punto de vista que le interesa, y hablamos de que cuando hablamos de velocidad es cuando tenemos datos que se producen a una velocidad muy alta. ¿Ya? ¿Pero qué es una velocidad muy alta? Vuelvo un poco al paradigma del tema del tamaño, ¿no? Y luego tenemos la variedad, que la variedad no es más que decir, bueno, no me limito a un tipo de dato o no me limito a una tipología de dato concreto, sino que voy a coger y meter varias cosas. Bueno, pues no me voy a limitar a analizar solamente datos de imagen, sino que voy a intentar meter los datos clínicos que tengo del paciente, propiamente, por ejemplo, de estructurado de la historia, o voy a coger y voy a meter información de secuencias biológicas, o voy a incorporar diferentes tipos de datos que me puedan ayudar en este caso, cuando nos vamos a la parte de análisis, en la toma de decisiones, que me puedan servir para tomar decisiones. El tema está en que, bueno, con lo de las Vs del Big Data, pues lo que pasó es que explosionó. Y, bueno, aquí os pongo 4. La cuarta era la veracidad, ¿no? Porque, claro, tenemos muchos datos, pero hay que ver si esos datos son veraces. Si yo me pongo a hacer un análisis de algo de redes sociales, ahí cuidado, porque la información es lo que cada uno ponga y, bueno, igual la veracidad de esa información está en duda. O si me pongo a analizar, por ejemplo, yo qué sé, Wikipedia, ¿no? Que luego, de hecho, os comentaré un caso de una cosa que nosotros hacemos con Wikipedia. Entonces, la veracidad es importante. ¿Por qué es importante? Porque si yo voy a utilizar esos datos para la toma de decisiones y esos datos no son veraces, mi toma de decisiones se va a ver influenciada por ello. Y, por lo tanto, puedo tener un problema a la hora de utilizar esos datos o de que esos datos realmente me sirvan para hacer una toma de decisiones real. Como os digo, luego la cosa se va incrementando y llegamos a las 8 Vs, ¿vale? Las 8 Vs no me voy a parar a verlas todas porque creo que tampoco tiene mucho sentido y ahora hay 8, pero bueno, igual mientras estamos hablando hay una V nueva, no lo sé. O probablemente en los últimos días ha salido una V nueva. Yo es que me quedé en las 8 porque ya me daba pereza seguir buscando Vs, honestamente. Ya dije, bueno, esto no tiene mucho sentido, vamos a quedarnos aquí. Pero realmente de las 8 Vs famosas, la cuestión es, ¿vale? ¿Cuál es la importante? ¿No? Aquí esto es no sé si conocéis, esta historia que os voy a contar, yo también la he escuchado, me quiere sonar como en la antigua Grecia, no sé si era con Sócrates o con algo así, una visión similar, que esto era un emperador chino que les preguntaba a sus súbditos ciegos que le describieran cómo era un elefante a través del tacto, ¿no? Tocando. Entonces cada uno al final estaba tocando una parte y definía como lo que tocaba, ¿no? Pues si estaban tocando los colmillos, definía como algo puntiagudo, duro. Si estaba tocando la oreja, algo rugoso, maleable. Si estaba tocando el lomo, ¿no? Cada uno tenía una visión. Entonces, con esto del Big Data, a mí me parece que pasa una cosa parecida, y es que la visión se basa en lo que yo quiera hacer, o en cuál es mi objetivo en términos de Big Data. Yo, a nivel particular mío, soy una persona que se dedica a analizar los datos y a intentar extraer un valor de ellos, intentar utilizar esos datos para una toma de decisiones, por ejemplo. Entonces, para mí, la V importante, concretamente, es la del valor, ¿vale? Pero claro, hay gente que se dedica directamente a almacenamiento de datos. Entonces, para ellos, la V quizás más preocupante es esa, como digo, visión del volumen, entendiéndolo más por un tamaño, ¿no? De cuánto ocupa, qué arquitecturas necesito para poder trabajar con estas grandes cantidades de datos. Al final es un poco una cuestión de perspectiva, y Big Data es todo, y Big Data es nada. Es
cada uno la que quiere interpretar o cada uno la que quiere coger, pero el conjunto se supone que es el global. Como digo, también lo de las Vs es un poco relativo. IBM decidió en ese momento que esas 3 le convenían y empezó con esas 3. ¿Significa que ahora que hay 8 Vs que cada vendor ha ido metiendo, tengo que cumplir las 8? Bueno, pues yo creo que no necesariamente. Al final vuelvo a la definición estándar. Big Data habla de cuando tenemos una cantidad de datos que las arquitecturas, digamos, tradicionales no nos permiten manejar. Arquitecturas en términos de algoritmos, de técnicas, etcétera, etcétera. Voy a ponerme aquí el reloj para que se pueda ir mirándome la hora más o menos, porque si no me acabo yendo seguro que de tiempo. Me avisáis, por favor, sí, porque yo a veces me pongo un poco verborreico y se me va el tiempo. Bueno, Big Data al final ahora mismo está ahí un poco como en el medio entre lo que es la parte de la ciencia de datos y el análisis de datos. Big Data al final es lo que nutre, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer análisis de datos porque tenemos grandes volúmenes de datos, no deja de ser una disciplina, un área, de hecho, considerado dentro de lo que es la parte de ciencia de datos, ¿no? O sea, porque vamos a coger y vamos a poder analizar datos en función también de ese gran volumen o no que podamos tener, que vuelvo a lo mismo, el concepto de grande es un poco relativo. Pongo esta pequeña slide que no me voy a ir mucho más a ella porque luego tengo que hablar de inteligencia artificial, pero sí que me sirve como un poco de nexo, va a ser el nexo. Tenemos grandes volúmenes de datos, esos grandes volúmenes de datos a través de los métodos analíticos o de análisis de datos. Aquí el término de análisis de datos puede ser desde un punto de vista estadístico, puramente, un análisis estadístico de los datos para sacar determinada información estadística que me pueda ayudar realmente a una toma de decisión, porque la estadística al final es la base fundamental. Ya no me tengo que ir a Machine Learning, o sea, la propia estadística me va a dar información muy valiosa sobre mis procesos, sobre mis datos. O podemos ir a cosas más complejas, como veremos luego, que es ya entrar en la parte de inteligencia artificial. Que luego mencionaré bastante, porque además inteligencia artificial hoy en día parece que solo es ChatGPT y no, va bastante más allá de ChatGPT. Y a partir de ahí es cuando podemos empezar a tomar decisiones, ¿no? La inteligencia artificial es la que... Bueno, no la inteligencia artificial, la analítica y las derivadas de la analítica, incluyendo la inteligencia artificial, es la que me va a poder ayudar en la toma de decisiones. Bueno, la cuestión es que, como decía, lo de Big Data, ahora mismo, yo cuando Jesús y Ruth me contactaron para preparar esta charla, dije, joder, Big Data, o sea, está bien, pero realmente es un tema que dices, ¿ya quién habla de Big Data? Porque esta es de 2013, bueno, no sé si conocéis esta gráfica, esto es una gráfica que publica una consultora que se llama Gartner, que básicamente lo que hace es ver las tecnologías que están emergiendo para ver cuando llegan, digamos, a esa cresta de la ola, es cuando está el máximo, ¿cómo se llama?, el pico de expectación, ¿vale? Es cuando hay un mayor hype, es cuando la gente... Big Data, todo el mundo estaba hablando de Big Data. Veremos que luego hay algo parecido con la parte de inteligencia artificial, ¿vale? Que de hecho estamos prácticamente en ese pico. Entonces, el pico máximo del Big Data se produjo en 2013, ¿vale? Luego, de hecho, vemos como ya en 2014 ya estaba bajando y acaba desapareciendo. Realmente el concepto de Big Data acaba desapareciendo como tal. Entonces, Big Data es algo que en el fondo ha nutrido a lo que de hecho ha derivado al final acabar siendo toda la área de la inteligencia artificial, sobre todo en lo que respecta nuevamente a lo que es la parte analítica y la extracción de datos. Si alguien tiene interés, yo os recomiendo que os busquéis estas gráficas desde ese 2013-2014 y las vayáis viendo hasta el momento actual. Supongo que Gartner estará a punto de publicar, me parece que se publicó ahora en julio, la de 2024, pero bueno, podéis ir viendo hasta 2023 y podéis ir viendo la evolución de los conceptos tecnológicos que parece que estaban ahí como en boga. Y Big Data, como os digo, desaparece, pero empiezan a aparecer Machine Learning o diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿no? Al final es como una derivada natural. Tengo datos, los empiezo a explotar y empiezan a surgir otro tipo de tecnologías más asociadas a la parte de IA. Bueno, en healthcare, en salud, Big Data en salud. Hay muchísimas áreas donde se puede englobar el concepto de Big Data. Al final, lo he dicho antes, esto depende un poco de cada organización y de cómo lo
no me sale la palabra en inglés, en español, cómo lo vea, ¿no? Cómo lo envision, cómo lo tenga en cuenta para trabajar con ello, ¿no? Entonces, al final en los hospitales o en el entorno de salud existen grandes cantidades de datos y grandes tipologías de datos, ¿no? Tenemos desde los datos, digamos, que pueden ser más clásicos que vienen de la parte de HR, ¿vale? Pero luego tenemos información a nivel propia genómica, tenemos información de dispositivos. Aquí luego cuidado porque EHR puede englobar más o menos, esto ya depende un poco también de cada contexto. Información de temas de farmacia, información de planes gubernamentales, quejas, por ejemplo, que se puedan producir a los servicios médicos, todos esos datos se pueden utilizar para ser explotados de una manera o de otra. Y esos datos al final nutren a lo que es los sistemas de los hospitales y es de lo que luego se puede hacer una explotación de los mismos. Yo cuando pienso en el concepto de salud y pienso en el concepto de Big Data, se me vino a la mente el otro día, luego comentaré además por qué se me vino esto a la mente en la siguiente charla, pero se me vino a la mente la cantidad de información que un médico tiene que aprender a lo largo de su vida, ¿no? O sea, yo me quito el sombrero ante eso, porque me parece que al final, bueno, creo que un médico es una persona que además a lo largo de toda su vida no deja nunca de estudiar, tiene que estar siempre actualizado, porque la medicina, por todo evoluciona, pero la medicina particularmente yo creo que puede que más. Entonces, bueno, esta imagen la generé, por cierto, con ChatGPT. Le dije que me generara un médico con ingentes cantidades de libros y de documentos para un poco ilustrar esa idea del Big Data, ¿no? en medicina. Y aquí lo estoy particularizando a lo que un médico tiene que aprender o lo que un médico estudia a lo largo de su vida. Esto es por cierto, aquí los médicos que estén aquí presentes me podrán decir hasta qué punto esto es cierto o no es cierto, porque estuve buscando estadísticas de cuántos libros se lee un médico a lo largo de su vida. Que, claro, igual a nadie le ha dado por pensar en hacer ese tipo de estadística. Entonces le pregunté a ChatGPT, que luego hablaremos de que hay que fiarse de ello lo justo. Pero bueno, como no tenía una fuente mejor, ¿vale? Pues decidí tirar de esta, que luego, la verdad que bueno, algunas cosas me parecen igual un poco infladas, puede que no. Y entonces decía, bueno, pues una tabla en la que me digas más o menos el número de tipo de documentos que puede leer o que puede estudiar un médico a lo largo de su carrera, ¿no? Bueno, me lo dividió por especialidades. Pues bueno, no sé si os leéis 20 libros de medicina general, 20 libros de cirugía, 20 libros de pediatría, me parece que igual está un poco inflado, pero en cualquier caso sigo pensando que la cantidad de información que un médico tiene que adquirir a lo largo de su vida es muy alta, y la capacidad que tenemos nosotros como humanos de retener toda esa información es limitada, obviamente. Eso es algo que no tienen los ordenadores y es algo de lo que se beneficia precisamente todo este tipo de cuestiones del Big Data y de la inteligencia artificial, de que no tienen una limitación teórica en cuanto a la capacidad de datos que puede tener que manejar. Sí que la hay, obviamente, pero bueno, está muy por encima, obviamente, en términos de proceso de lo que tienen los humanos. Entonces, realmente hay un pequeño Big Data en cada médico, por decirlo de alguna manera, de la gran cantidad de información que tiene que manejar, pero llega un momento que eso explota y no es factible, sobre todo cuando ya hablamos de múltiples disciplinas, que en una sola persona podamos concentrar toda esta gran cantidad de conocimiento. Entonces tenemos ese pequeño Big Data propio en cada persona, ¿no? En este caso en cada médico. Bueno, ya para intentar ir más o menos concluyendo en lo que viene a ser lo que os quiero contar, os voy a contar un caso de lo que es mi línea de investigación y os voy a contar cómo nosotros utilizamos el concepto de Big Data para tratar de buscar tratamientos médicos. Esta imagen también está generada por ChatGPT, que me gustó en términos generales lo que creo, pero bueno, ChatGPT luego hablaremos de ello porque es muy listo y es muy tonto. Porque yo le dije unas 30 veces que quitara los textos porque se los inventa. O sea, hay palabras ahí que no existen, ¿vale? Que no tienen ningún sentido, pero no había manera. Pero bueno, como la imagen me gustó para ilustrar un poco el concepto global, ahí la he dejado. Me he tomado la libertad de dejarla, aunque no sea 100% precisa ni mucho menos. Bueno, os voy a contar qué es lo que hacemos nosotros bueno, lo que hacemos nosotros. Yo en la UPM, en mi grupo de investigación, hacemos muchas cosas. Generalmente somos un grupo que nos dedicamos a muchas cosas dentro del área de la medicina y también fuera del área de medicina. Y dentro del área de medicina, esta es como mi
yo lo llamo como mi bebé, mi pequeño, porque es mi línea de investigación durante los últimos 6 años, que yo empecé poquito a poco, yo solo, en plan, bueno, y conseguí un estudiante de doctorado y luego conseguí otro y fui consiguiendo financiación y vamos tirando un poco de este área. Y es el área de intentar, desde el punto de vista computacional, coger ese Big Data, esos grandes volúmenes de datos, e intentar trabajar en el área de tratamiento. ¿Y cómo intentamos trabajar en el área de tratamiento? Bueno, sabemos que el proceso de creación de un fármaco, de novo, ¿vale? O sea, completamente desde cero, partimos en general de unas 10.000 moléculas o compuestos susceptibles de ser ese fármaco y al final, en las diferentes fases, se van cayendo compuestos hasta llegar a tener generalmente uno que acaba siendo aprobado a nivel regulatorio. El proceso lleva una media entre 11 y 17 años, según la literatura, y el coste entre 1.500 y 3.000 millones, más o menos, por fármaco, ¿vale? Entonces, la cuestión es, ¿hay alguna alternativa? Bueno, pues hay la alternativa de lo que se llama el reposicionamiento de fármaco. El reposicionamiento de fármaco me permite tener el conocimiento que yo tengo actualmente y los fármacos que yo ya sé que están siendo utilizados para una determinada patología, poder generar un nuevo tratamiento o poder utilizar ese fármaco para una nueva patología. Yo tengo un fármaco que ya está aprobado para A y lo puedo utilizar para B porque funciona también para B. Esto reduce tiempo, riesgos, costes, dinero, todo. O sea, costes no solamente en términos económicos, sino también de otro tipo. Y al final es un enfoque potencialmente ventajista. En el desarrollo de Novo, bueno, tenemos ahí diferentes fases con sus diferentes tiempos y cuando pasamos al reposicionamiento hay fases directamente que podemos omitir o fases que podemos reducir considerablemente los tiempos asociados, con lo cual de aquí viene precisamente esa reducción también de costes. El reposicionamiento de fármacos, hay como 3 estrategias básicas que tenemos por una parte lo que se llama la disease base, tenemos un fármaco que tiene un determinado target y que ese target está asociado a una determinada enfermedad, la que llamamos OD, Original Disease, y podemos buscar una enfermedad nueva por similitudes entre las enfermedades. Tenemos luego el target base, en el que tenemos que un determinado fármaco tiene un target, se utiliza para una enfermedad original, pero puede que la New Disease también, ese mismo target, le sirva, ¿no? O sea, el target concretamente también está asociado a la enfermedad nueva. Y luego tenemos el drug base, donde directamente lo que tenemos son 2 targets, 2 dianas potenciales del fármaco que están asociadas a 2 enfermedades diferentes. Nosotros, desde el punto de vista computacional, intentamos hacer esto del reposicionamiento de fármacos con 2 líneas concretas, de todas las que vemos ahí. Estamos intentando, de hecho, ahora abrirnos a alguna más, lo que pasa es que es un tema un poco delicado, sobre todo para la parte computación. Yo, por cierto, soy informático puro, ¿vale? Yo no he estudiado ni biología, ni he estudiado bioinformática, ni he estudiado medicina, ni he estudiado nada por el estilo, pero bueno, llevo muchísimos años trabajando en áreas relacionadas con la medicina y al final, pues bueno, voy aprendiendo poco a poco, pero yo soy informático. O sea, esto vaya por delante, sobre todo porque muchas cosas que precisamente nos cuesta abrir y es por esto. Aunque afortunadamente me rodeo de un equipo más multidisciplinar, casi toda la gente que yo tengo contratada son biotecnólogos realmente, que es donde puedo empezar a tener gente con un expertise un poco más en el área de la biología. Bueno, pues al final seguimos siendo informáticos. Entonces, las áreas en las que nosotros trabajamos computacionalmente son sobre todo lo que se llama el pathway mapping, que tiene que ver, donde utilizamos sobre todo el análisis desde el punto de vista de redes, y luego la parte de inteligencia artificial, como no, que todo el mundo hace inteligencia artificial, no voy a ser yo menos, obviamente, ¿no? Entonces, luego veremos que este es un área además realmente muy, muy interesante. Bueno, por poner algunos casos de reposicionamiento, aunque supongo que más o menos a todos nos pueda sonar esta área, pongo estos, 2 muy claves para mí para ilustrar el ejemplo, el sildenafilo, Viagra, también conocido como Viagra, originalmente con la idea de ser utilizado para problemas de pecho cardiovasculares. En los ensayos clínicos se ve que tiene otro tipo de actuación potencial para la disfunción eréctil y aquí pues, lo que se hace es básicamente que se cambia y se pretende recomercializar en ese ámbito. Y luego la talidomida, que probablemente nos suene mucho, se utilizaba en los
60, 70 creo que era más o menos, para el tratamiento de las náuseas en embarazadas, causaba malformaciones en el feto, focomelia, y se retira y se vuelve a reposicionar, en este caso, para el tratamiento del eritema leproso. Y, de hecho, hace poquito he leído algún estudio que quiero recordar que también se estaba intentando reposicionar para algún tipo de cáncer, ¿vale? Para el tratamiento de algún tipo de cáncer. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros concretamente? Bueno, nosotros nos pivotamos en una cosa que se llama medicina de redes. ¿Y en qué consiste la medicina de redes? Pues la medicina de redes, básicamente, es intentar buscar conexiones entre las enfermedades desde o el punto de vista, vamos a llamarlo más biológico, o desde el punto de vista, vamos a llamarlo más fenotípico. Entonces, al final, lo que nosotros hacemos es intentar generar redes como las que vemos ahí. Estas son ejemplos de redes no nuestras, sino de hecho son de los papers originales que acuñan el término de la medicina de redes, donde se describe la Human Disease Networks, que es básicamente una red compleja donde las enfermedades se vinculan entre sí, en este caso como elemento principal. Hay todos estos que vemos ahí, pero por ejemplo sobre todo los genes, ¿no? Mutaciones en determinados genes causantes de una determinada enfermedad. Si ese gen está asociado a más de una patología, puedo conectarlas. Cuantos más genes haya, mayor es el índice de conexión y por lo tanto mayor es la potencial evidencia biológica de la relación que puedan tener ambas enfermedades entre ellas. Bueno, este es el mismo caso, y además de los genes, luego se puede empezar a vincular con otro tipo de elementos, ¿no? Pues uno de los principales, de hecho, que se utiliza en este área de la medicina de redes es los PPI, las interacciones entre proteínas, para generar lo que se llama los módulos de enfermedades, que no son más que, digamos, conjuntos de interacciones entre proteínas que definen, en este caso, potenciales áreas que pueden ser relevantes para más de una enfermedad porque tienen una gran conectividad entre ellas. Bueno, y esta es la visión general de la Human Disease Network, porque antes os estaba poniendo un ejemplo. Bueno, aquí se veía además bastante bien, parte de abajo, cánceres, ¿no? Que suelen estar muy conectados. Por cierto, el tamaño del nodo, el tamaño del circulito es el número de genes que tiene asociados. Pues en breast cancer pues hay un gran número de genes asociados y, por ejemplo, pues vemos que se vincula mucho con el cáncer prostático, cáncer pancreático. ¿Por qué? Porque hay muchos genes que se comparten en ambos tipos de cánceres, y de ahí que se genere una línea más gruesa, que es la que me indica esa relación, que es una relación más fuerte. Y este es el área, digamos, la visión global, ¿no? De no todas las enfermedades que existen, pero sí de las enfermedades principales. Aquí la gracia, o parte de la gracia de este enfoque, es precisamente tratar de ver que existen relaciones entre enfermedades que aparentemente no están conectadas, o sea, entendiéndose como conexión, sobre todo enfermedades como tal y como se clasifican, por ejemplo, en ICD, ¿no? En ICD se clasifican según sistemas, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema X, y al final tenemos ahí un conjunto de enfermedades que pertenecen a un sistema por los órganos principalmente afectados. Y aquí lo que podemos hacer es establecer relaciones nuevas, precisamente fuera de ese paraguas de los sistemas o de los órganos principales que se ven en afectación. Nuestro Big Data se basa en que, bueno, lo que hicimos a lo largo de los años, voy a intentar ir un pelín más rápido, si no se me va a quedar corto, es intentar agrupar información, en este caso de 3 capas. Hicimos información de lo que llamamos la fenotípica, que la fenotípica es enfermedad-síntoma, fundamentalmente. La parte biológica, donde tenemos información de, aparte de la propia enfermedad, genes, proteínas, variantes, pathways, marcadores, non-coding RNA. Y luego la parte farmacológica, donde sobre todo tenemos, aparte obviamente de la enfermedad, el fármaco, los targets y los efectos fenotípicos asociados, ¿vale? Esto luego se traduce en que realmente nosotros hemos hecho una especie de integrador. O sea, nuestra plataforma, que se llama, bueno, lo ponía ahí, se llama DISNet, que es el nombre del primer proyecto financiado en el que empezamos con esta línea de investigación, dio lugar a que integramos una gran cantidad de fuentes. Y aquí las podéis ver, que según el tipo de información, pues de dónde sacábamos la información, los identificadores y la fuente de datos, ¿no? Tenemos DISNet, Wikipathways, Entrez, Nextprot, bueno, un montón de datos a nivel biológico, y todo esto lo hemos integrado. ¿Y qué daba lugar a esto? Bueno, pues a algo de este estilo. Éramos capaces de tener, al final, si usábamos las 3 capas, la intersección de las enfermedades comunes entre las 3 capas baja, porque ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos información a nivel biológico. De hecho, fijaros, por ejemplo, en lo que son las asociaciones de enfermedades con elemento biológico, son 24.000.
¿Existen 24.000 enfermedades? Existen categorizaciones de 24.000 potenciales enfermedades. Muchas son realmente enfermedades que es una mutación rarísima a un determinado gen y eso realmente ahí se queda. Luego, obviamente, hay enfermedades más generalistas que suele ser lo que solemos tener en la capa fenotípica, realmente donde ya son enfermedades más normales. Entonces, bueno, en torno a unas 8.000, 9.000 más o menos son con las que podemos trabajar a un nivel más o menos global. Y luego en la parte de fármacos, pues tenemos hasta 4.000 fármacos categorizados dentro de nuestra base de datos. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Bueno, resumiendo mucho y no entrar en especial gran detalle, nosotros lo que hacemos al final es intentar utilizar este enfoque de la medicina de redes, cogiendo esa gran cantidad de datos, que bueno, lo mismo, claro, grande, bueno, 24.000 enfermedades es mucho, pues bueno, creo que no es un mal número, teniendo en cuenta el número de enfermedades realmente que existen, ¿no? O el número de, por ejemplo, asociaciones interacciones entre fármacos, que tenemos unas 600.000, o asociaciones de enfermedad gen, que tenemos más de 350.000. Claro, vuelvo a lo mismo, los números, al final, y el Big Data viene un poco definido también por el problema y la capacidad realmente de números que haya. Aquí nosotros estamos prácticamente cubriendo todo el espectro biológico de asociaciones entre enfermedades que existen. Estamos cubriéndolo prácticamente todo. Realmente podemos incorporar nuevos tipos de datos, y de hecho estamos en ello, pero de los que tenemos cubrimos todo prácticamente. ¿Y qué es lo que hacemos? Como digo, bueno, pues hacemos metodologías basadas en datos, que no son inteligencia artificial, o al menos no todas, solamente una es inteligencia artificial, para intentar generar hipótesis de reposicionamiento. Algunas de las que generamos, y por poneros un ejemplo, que esta es una que hicimos para el caso del COVID-19, cuando empezó toda esta explosión y había además pocos datos. Nosotros hicimos una metodología que se basaba fundamentalmente en 5 rutas de información en las que sabíamos que, en base a los, por ejemplo, la ruta 1, en base a los síntomas del COVID, lo que hacíamos era buscar fármacos que trataran la sintomatología del COVID, ¿no? Aunque la flecha va hacia allá, debería ir hacia el otro lado. Eso es una cosa que digo siempre que tengo que cambiar y nunca cambio. Entonces es del fármaco, ¿no? Fármacos que traten los efectos fenotípicos, en este caso los síntomas del COVID, o fármacos que traten las enfermedades que están asociadas a síntomas del COVID. Dados los síntomas del COVID, ¿qué enfermedades tienen esos síntomas? Eso explota, eso genera una gran cantidad de datos, y fármacos que traten con eso. Por ejemplo, en la tercera, que es de las más largas, ¿no? Pues fármacos, vamos a ver de derecha a izquierda, cuyo target es una proteína codificada por un gen asociada a una enfermedad que tiene uno de los síntomas del COVID en común. Esto explota realmente, o sea, puede parecer que cuanto más larga sea la ruta, menos datos hay, al contrario, genera muchísimas más combinaciones. Pero nosotros lo que hicimos luego al final fue mezclarlo todo y coger las intersecciones de las 5 rutas y quedarnos con los fármacos que salían de esa intersección, ¿no? Y bueno, pues aquí alguno nos sonará, la hidroxicloroquina, por ejemplo, de los más, que sabemos obviamente que no se llegó a reutilizar, y esta es una de las metodologías. Alguien dirá, eso me lo preguntan mucho, ¿pero y alguno de estos fármacos se ha reposicionado para la COVID? No, la verdad es que no. O sea, si se hubiera reposicionado, igual yo tendría ahora una gran empresa biotecnóloga donde estaría explotando esto y ganando dinero a las puertas. Lamentablemente no ha sido así, pero sí que es verdad que hemos llegado a 13 fármacos a los que otros enfoques no basados en datos y basados más en técnicas un poco desde el punto de vista más de desarrollo de fármaco, han llegado también a estudiar como potencial reposicionamiento. Esto lo que quiere decir es que nuestra metodología, al final, es un potencial hilo conductor para intentar llegar a hacer este tipo de reposicionamiento, porque somos capaces de llegar a una evidencia biológica de fármacos que tienen una potencial explicabilidad para el tratamiento. De hecho, cada uno de los 13 fármacos, en el artículo donde publicamos este resultado, se analizan precisamente por qué estos fármacos podrían haber sido potenciales tratamientos de la COVID. Hacemos otro tipo de metodologías que, muy brevemente, pues hacemos también, por ejemplo, basado en el análisis de las secuencias. Este, de hecho, nos lo han publicado hace muy poquito. Este tiene un pelín de inteligencia artificial, entre comillas, porque lo que hacemos básicamente es generar una serie de embeddings, que no son más que una representación informática de la secuencia, en este caso, de la proteína, y a través de esa generación de embeddings lo que hacemos es comparar los embeddings de diferentes, en este caso, proteínas, para ver si encontramos esa similitud
entre, en este caso, dos proteínas diferentes, en la cual una ya sabemos que es la enfermedad, que es la enfermedad no tratada, con su gen clave, y la proteína asociada, y la proteína que trata el fármaco, ¿vale? Un fármaco concreto. Y ahí somos capaces de ver que hay determinadas similitudes. Tenemos un enfoque parecido con las rutas metabólicas. Y luego el último, que este sí que tiene que ver más un poco con inteligencia artificial, pero que no lo voy a mencionar tampoco mucho, porque esta es la parte de Big Data, la de IA viene luego, que lo que hacemos es utilizar las redes de neuronas basadas en grafos, GNNs, que en el fondo no es más que coger esta información que os he dicho que tenemos antes, todos esos datos, no todos, porque meter todos es imposible, pero sí que vamos metiendo pequeños trocitos, pequeños subgrafos, y vamos a intentamos generar una técnica que se llama link prediction. Lo que hacemos es predecir un enlace entre un fármaco y una enfermedad. Y ese enlace se supone que es uso terapéutico del fármaco sobre la enfermedad. Y digo se supone porque esto tenemos todavía que mejorarlo. O sea, realmente se predicen cosas que son interesantes, pero no todo lo que predice es correcto, obviamente. Esto también es una cosa que ningún sistema de inteligencia artificial es 100% fiable. No, eso no existe como tal, o no en términos generales, pero sí que nos permite, bueno, pues generar una metodología adicional en la que nuevamente podemos explotar toda esta gran cantidad de datos para buscar tratamientos a las enfermedades. Y con esto pues concluyo esta primera presentación. Si hay alguna duda. Métete en el portátil y mira por si acaso... Vale, espera, voy mirando. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Yo hay veces que, por eso de que venimos de mundos distintos y tú eres del ingenio informático y yo empiezo a ver todas las conexiones que pones y nosotros estamos más pensando en la enfermedad dentro de la fisiopatología, ¿no? Y ese gap que tenemos entre lo que tú descubres y lo que nosotros sabemos que resulta todavía incomprensible, o a mí por lo menos me lo parece. Dentro de esta experiencia que tú tienes ya de años y de equipos de investigación, más allá de la labor de investigación y publicar y conseguirte una línea de trabajo que has podido perpetuar con financiación, ¿has encontrado alguna opción de dar un paso más? O sea, con alguno de los de esas asociaciones que encuentras, de ir a un paso más y encontrarte más en un entorno experimental con, no sé si con animales. Eso es el siguiente. O sea, de hecho, dentro de la financiación que yo he comentado que tenemos aquí, a mí me dieron dos proyectos de investigación puros del Plan Nacional, del Ministerio, y luego me dieron uno de prueba de concepto. De prueba de concepto es donde ahí tratábamos, de hecho lo estoy ejecutando todavía y lo tengo que extender, y es donde estamos tratando de llegar a eso. Lo que pasa es que es muy complicado, primero porque el entorno ideal sería llegar a una farma, que la farma potencialmente se pueda comprometer a hacer ese potencial ensayo, pero es muy difícil, lo estamos viendo como muy difícil. Tengo un contacto con farmas, hablo con farmas, pero que luego en la farma tenga un interés en la línea de reposicionamiento, y luego, claro, dentro del reposicionamiento a ver qué fármaco, porque cada uno aquí tiene lo suyo. Entonces, lo que ahora estamos intentando es bajar mucho el nivel e intentamos ver si podemos empezar a hacer ensayo a nivel celular y luego a partir de ahí ir subiendo para hacerlo como a nivel animal y ir subiendo. En eso estamos viendo a ver si, porque claro, aunque vaya a ser ensayo a nivel celular, obviamente hay que escoger los fármacos concretos ya porque tengan un interés concreto para, en este caso, el grupo con el que estamos intentando hacerlo, que es de la de Juan Carlos, un grupo de farmacología. Y estamos en ello todavía, pero claro, aquí el tema es conseguir esa financiación. Entonces, el proyecto de prueba de concepto, de hecho, nosotros porque esto, claro, te lo cuento aquí, metodología, vale, pero esto como lo uso. Y lo que nos estamos dedicando la mayor parte de los fondos es a desarrollar una plataforma que tú puedas entrar y te puedas decir, vale, venga, yo tengo esta enfermedad, quiero que me digas para esta enfermedad qué potenciales fármacos, según las líneas metodológicas que tenemos, que son ahora mismo 5 líneas metodológicas, cuáles, porque además luego aquí hay una cosa que es muy difícil realmente verificar que esas líneas, al final nosotros las evaluaciones que hacemos las hacemos con un gold estándar que es básicamente una base de datos de reposicionamiento que ya existe. Sabemos que hay fármacos que han sido reposicionados y entonces eso nos permite comprobar que las hipótesis que generamos
Exactamente, para validar. Pero claro, es una validación muy computacional, muy en casos que ya sean, y aquí lo interesante no es en lo que ya sabemos que se ha reposicionado, es intentar hacerlo nuevo. Pero sí que es verdad que nos sirve como validación de la metodología para decir, oye, esta metodología me da un 95% de acierto, un 80%, y a partir de ahí, esa es la siguiente etapa. Estamos en ello, pero cuesta encontrar. Mientras se animan los compañeros online, te quería hacer una pregunta. En salud tenemos mucho dato, pero ¿cuál es la calidad del dato? Porque para sacar conclusiones, buenas conclusiones y poder hacer reposicionamiento de fármacos, en tu caso, necesitamos que los datos sean veraces y sean de calidad. Y yo tengo la percepción de que muchas veces tenemos mucho dato, pero no siempre es de calidad. Pues mira, el tema está que, por ejemplo, nosotros los datos que utilizamos no son, si os fijáis, yo no hablo en ningún momento de pacientes. Aquí no se habla de pacientes realmente, porque básicamente es descripciones de las enfermedades que vienen de estudios poblacionales, y ya está, y es en la información que tenemos. Entonces, la gran mayoría de la información que tenemos aquí está bastante curada y es bastante, podemos decir que bastante fiable. Incluso la que es menos fiable, que es la de la parte fenotípica, que la hicimos nosotros extrayéndola de Wikipedia, que a ver, parece que Wikipedia de cuidadito. Lo que hicimos fue contrastarla con artículos científicos y realmente, también porque en Wikipedia la gente no se dedica a tocar las narices. Realmente los artículos de los políticos seguro que la gente se dedica a fastidiarlos, pero los de las enfermedades o los de ciencia la gente parece que tiene bastante sentido común. Entonces no solemos tener mucho problema ahí. La cuestión es el dato, por ejemplo, que pueda venir a nivel de hospital, por ejemplo, a nivel de centro, porque yo esos datos los he visto y hay de todo. Sobre todo el gran problema al final es el texto libre. Ya lo sabemos, el texto libre es muy difícil de procesar, se pueden cometer erratas, y no es porque el dato esté mal, sino simplemente porque es complicado de extraer la información. Pues por eso, realmente, la explotación de los datos de este estilo no es excesivamente complicado y tienen gran calidad en general, pero si ya nos vamos a otros estamentos, como digo, por ejemplo, a nivel hospital y demás, la cosa cambia. Y igual lo mismo, que no es por un tema de calidad de quien lo produce, es un tema de calidad de cómo lo extraemos realmente, que es donde hay un challenge ahí. Vale. Y luego, respecto a la aplicabilidad de estos estudios en vida real, porque muchas veces pueden ser conceptos puramente teóricos, esto lo hemos visto mucho en la investigación, que cosas que crees que in vitro van a funcionar y que van a tener aplicabilidad clínica, cuando ya te lo planteas el uso a nivel clínico te das cuenta que el estudio no funciona. Pues a ver, aquí claro, ahí está el asunto, un poco lo que comentaba antes de los estudios, de que podamos hacer unos estudios más, digamos, acercados a la realidad. El objetivo al principio del proyecto ni siquiera era el reposicionamiento. El reposicionamiento fue una línea que surgió un poco porque vimos que había ahí algo y que había mucha gente que estaba trabajando en ello, pero era más, o sea, de hecho el proyecto original era Disease Understanding. ¿Qué es Disease Understanding? Bueno, pues básicamente es poder generar esas grandes relaciones y ver cómo las enfermedades se parecen entre sí, y a través de eso intentar, una de las primeras cosas que hicimos fue lo que decía antes de cómo en ICD se categorizan las enfermedades en base a los sistemas, ¿no? Pues porque de hecho hay mucha gente que ya está diciendo es que ese sistema es anacrónico, ya no sirve realmente, porque al final la enfermedad, bueno, tienes un órgano potencialmente principal afectado, pero hay muchísimas cosas que se ven afectadas. Y esto es donde se empieza a hablar de esos famosos módulos de enfermedad que realmente cubren un área mayor. Entonces, la primera idea que nosotros queríamos era intentar, de hecho, crear un sistema de categorización nuevo en base a la evidencia biológica de las relaciones, un sistema de nosología nuevo que no fuera el que se basaba en ICD. Pero vimos luego esta área del reposicionamiento y dijimos, bueno, vamos a tirar hacia ello. Claro, si llegar al uso clínico, al uso real, es todavía un tema que yo reconozco que en TRL de nuestra tecnología, a nivel de madurez de nuestra tecnología para eso, está todavía muy en la investigación, vamos a decir, más básica. Entonces, bueno, veremos con el tiempo, como digo, según la financiación que consigamos y cómo podamos ir trasladándolo, si realmente tendremos una aplicación real. Sí, a preguntan, ¿hay alguien aquí que quiera preguntar? Bueno, online pregunta un... ¿Perdón? Perdón. Bueno, ahora vamos al online. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, ¿se ha utilizado esa tecnología para fármacos, como decía, reposicionados, en vez de empezar desde el comienzo uno de investigación, investigación celular, animal, etcétera, sino fármacos ya comercializados, utilizarlos para otros usos y saltarte todas estas fases iniciales? Nosotros podemos generar una hipótesis que haga eso,
pero no podemos, o sea, no... Quiero decir, no hemos ni intentado, obviamente, porque nos saltaríamos todos los procesos ético-legales como tal, pero sí que podemos llegar realmente a generar una hipótesis que pudiera... Aquí luego también, yo honestamente, vuelvo lo mismo, yo soy informático, no me dedico al desarrollo de fármacos per se y no sé hasta qué punto, como decía antes, en las fases de descubrimiento, dentro de intentar plantear, por ejemplo, un ensayo clínico, se puede coger y decir, bueno, pues es que empezamos desde este punto porque ya sabemos que el fármaco es seguro, que patatín, que patatán, y puedo coger y saltarme. Lo que pasa es que a nosotros nos resulta imposible llegar a una farma en la que podamos tirar de esa vía. Entonces, todo el mundo con el que yo trabajo en áreas de repo y además trabajamos con un consorcio muy, muy grande europeo que se dedica al reposicionamiento y el coordinador, que es bastante amigo, me lo ha dicho, dice, tienes que bajar. No puedes llegar, o sea, va a ser imposible que llegues a la farma, eso tienes que bajar e intentar empezar con la parte celular, porque a partir de ahí, igual, si consigues un resultado, puedes tirar, pero si no, difícil. Sí. Claro, porque a lo mejor es más fácil que ir a la farma y empezar desde la investigación inicial a hacer una investigación directamente clínica con otro uso. Suele ser ya sé más lo que dices. Sí, eso no tenemos porque como lo que estamos haciendo es validar una metodología a nivel global, no nos hemos centrado, pero ahora, por ejemplo, sí que tengo una estudiante de doctorado que está centrando en enfermedades neurológicas y sí que ahí uno de los objetivos precisamente es ver ya concretamente dentro de las enfermedades neurológicas si vemos algún ejemplo que efectivamente podamos validar que ha llegado al uso clínico, pero porque nosotros seamos capaces de identificar el reposicionamiento desde nuestra perspectiva y que luego podamos verificar que ha llegado, pero porque ahí ya nos vamos a centrar en patologías concretas. Todas estas metodologías, salvo la de la COVID, que era el único ejemplo que era también específico, son, digamos, entre comillas, a nivel un poco generalistas, pero sí, es la idea. Buenas, yo soy Antonio, soy médico de familia en atención primaria y bueno, es verdad que me está interesando últimamente la innovación en general, más asociada a la longevidad, si en algún punto llega al servicio público. En referencia al trabajo que estás haciendo, me parece que es muy interesante. He visto que hay otras empresas en Estados Unidos que están haciendo cosas muy parecidas, como Insilico, que parece que es muy, muy potente, creación de plataformas y tal. Entonces, respecto a todo el tema de investigación farmacológica, que parece que ya no salen muchos fármacos nuevos, que se ha parado un poco todo, que se está agotando un poco el dinero, la inversión que se está haciendo en ello, es verdad que el plan B de reciclaje a nivel de fármacos pues es otra opción interesante. Entonces, es verdad que un poco lo que estabas planteando realmente son un poco propuestas guiadas por inteligencia artificial que luego habría que aplicarlos a nivel humano. Entonces, yo creo que es verdad que te saltas una parte muy importante de investigación de cero y aceleras esta propuesta. Es verdad, pero un poco lo que estás comentando, que te estás quedando, ¿no?, en la parte de, oye, os hago la propuesta, ¿cómo hacemos lo siguiente? Entonces, claro, pues es un poco pena que no tenga un apoyo por parte de la industria farmacéutica para decir, oye, pues vamos a coger esto. Yo creo que ahí interviene mucho el coste de fármacos más que amortizados, muy baratos y que no interesan. Correcto. Pero bueno, yo creo que desde el punto de vista del servicio público de investigación es una muy buena línea de trabajo. Muchas gracias. Sí, en realidad, además, de hecho, nosotros originalmente yo empecé con la idea de hacerlo esto para enfermedades raras. La idea era decir, bueno, porque aquí luego hay muchas enfermedades que ya sabemos que tienen tratamiento, que luego esto no es solamente para buscar un tratamiento nuevo, es que sabemos que el number to treat, ¿no?, que el número de pacientes que se ven beneficiados de un fármaco al final es casi bajo, entre comillas. Hay fármacos que no se pueden utilizar en determinados pacientes por determinadas cuestiones, alérgicas o lo que sea, o que no funcionan simplemente, y la búsqueda de alternativas realmente es muy interesante, ¿no?, que puedas darle otra opción que inicialmente no tenías. Pero luego para las enfermedades raras, para el problema que tenemos de resistencia antimicrobiana, ¿no?, que podamos también buscar otras opciones por esa. Entonces hay mucha línea que realmente de potencial la aplicación, pero sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo que ojalá, de hecho, mi idea es seguir en esto y seguir trabajando, pero cuesta, porque al final la financiación que yo puedo recibir desde el punto de vista público es bastante limitada, todos lo sabemos. Pides un proyecto de investigación y te dan 4 duros que da para lo que da, para lo justo y poco más, pero aquí donde hay dinero es donde realmente esto podría mejorar un poco más. Y a colación con esto que estás comentando, yo te he escuchado a ti en alguna ponencia hablar de las enfermedades raras, que es uno de los grandes gaps que tenemos en el ámbito de la medicina, porque no interesan a las farmas, es decir, son grupos minoritarios, no van a tener producción masiva, la producción de fármaco me refiero, y esto hace que no haya investigación a este respecto. Y en este sentido, ¿cómo crees tú que está el campo de...? Bueno, esto probablemente sea mixto, porque aquí te iba a plantear la posibilidad de hacer una ingeniería inversa
Es decir, identificando cuáles son los puntos que definen estas enfermedades y ir hacia atrás, buscando luego... Es que es como empezamos, pero el problema es justo eso. Las enfermedades raras tienen una falta de tratamiento porque son raras y porque no interesan, pero también no voy a decir una falta de investigación, pero una investigación mucho minoritaria. O sea, al final hay mucha más investigación en los cánceres, ¿vale?, que en determinadas enfermedades raras, porque es una cuestión al final digamos, de tamaños también, igual que ocurre con la parte farmacéutica. El problema que tiene eso, que lo que nos hemos encontrado cuando hemos empezado a estudiar las enfermedades raras desde este punto, es que nos faltan datos. Aquí es un problema de falta de datos. O sea, no tenemos tanta evidencia de cuáles son, hay casos y casos, pero cuáles son las de, por ejemplo, las asociaciones a nivel genético, en algunos casos sí que tenemos, pero el dato que tenemos no es suficientemente representativo para que los enfoques que tenemos nos den un resultado claro. Empezamos por ahí, pero no digo que es una línea que haya abandonado, pero es una línea que hemos puesto un poco en stand-by, porque hasta que no seamos capaces de tener más información porque esto al final es un enfoque data-driven, como lo dije antes, como puse antes, el dato es el fuel, ¿no?, de la inteligencia artificial. Cuanto más datos, cuanto más podemos hacer. Y en las enfermedades raras tenemos el problema de falta. Y ahí, lamentablemente, nuestro equipo, como es computacional puro, no puede hacer de tractor en ese sentido. Entonces, ¿y aquí qué sentido tendrían las redes de datos, es decir, los lagos de datos? La posibilidad de unificar, como son raras, unificar datos de todo el mundo para poder... Es que, bueno, yo creo que hacia lo que hay que ir, ¿no? O sea, es como el espacio europeo de datos de salud, ¿no?, y todo este tipo de iniciativas, de Raya X, etcétera. Hay que ir hacia eso porque es la única manera, bueno, se vio cuando la COVID, ¿no? Al final, ¿qué pasaba? Que, bueno, si cada uno trabajaba en su pequeño silo independiente, pero si los datos no se compartían, y aún así, bueno, o sea, al final sí que se hicieron muchas cosas, pero si eso lo tenemos el día de mañana de una manera totalmente accesible, es cuando vamos a poder, explotar. Entonces, vamos, es total, y es donde entra además el concepto de Big Data. Eso ya sí que sería un Big Data, porque ya no es solamente los datos de aquí, es los datos de todo Madrid, de toda España, de toda Europa. Pero el problema que tiene eso, honestamente, es que eso tiene que ser un enfoque, efectivamente, tiene que venir de arriba, lo sabemos, ¿no? ¿Qué sistema de información usáis aquí? ¿Cuál usan en el Ramón y Cajal? ¿Cuál usan en La Paz? ¿Cuál usan en...? No todos utilizáis el mismo, no siempre hay conexión de todo, hay cosas que sí, hay cosas que no. Falta todavía mucho definición, yo creo, de infraestructura. Te lo digo porque institucionalmente esto no se está desarrollando como tú dices, pero las asociaciones de pacientes se están dando cuenta que la única forma de poder integrar la inteligencia artificial y el Big Data, bueno, el concepto de mucho dato, mucho dato, es precisamente agregándose, y están surgiendo estrategias de colaboración internacional para enfermedades de este tipo. Totalmente. Para agregar los datos. Totalmente, pero al final es una pena que eso tenga que depender en cierto modo de una cuestión de voluntad por parte de determinados tipos de asociaciones o por parte de médicos que se involucran en esas redes para poder proporcionar los datos, y que no sea una cosa que, no, es que esto tiene que ser así, y además no solo para una patología o conjuntos de patologías, porque al final esto luego surge mucho también por áreas concretas, no es para todo. Entonces es lo que limita, yo creo. Pero bueno, como suelo decir, esto al final las cosas empiezan a moverse, y yo creo que llegará un momento en el que podremos tener ese enfoque real de compartición de datos a nivel masivo y no solamente centrado en unas patologías. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Pues si queréis damos paso. No, yo tenía una. Que viendo también un poco el enfoque más clínico de esto y los ejemplos que has puesto, y tu enfoque más analítico, molecular, proteínas y demás, entendiendo además las capacidades que van a traer la inteligencia artificial, en la que este gap entre los dos mundos se van a poder hacer un poquito más pequeño, poniendo el ejemplo que has puesto del sildenafilo, por ejemplo, ¿has considerado tener en cuenta, más allá de lo que es la enfermedad, que ya está publicado en los prospectos de los fármacos, los efectos secundarios que causan, y meterlo en el modelo de alguna manera? Sí, de hecho, o sea, una de las partes de las fuentes de datos son precisamente los efectos asociados, los fenotípicos, o sea, los efectos sintomatológicos propios del fármaco, y lo tenemos. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo no es una de las, digamos, datos que más explotamos. O sea, de hecho, una cosa que queremos hacer también, por ejemplo, a nivel de ya llegando, por ejemplo, a pacientes, acceder, por ejemplo, a la base de datos de BIFAP.
por ejemplo, ¿no? Que hay información muy importante en ese sentido también y que podríamos explotar más a nivel de dato de paciente y no tanto a nivel de dato generalista. Pero ahora mismo es verdad que no lo estamos explotando. Lo tenemos, es uno de los datos, de hecho hay, no sé cuántas asociaciones, creo que son 600.000 asociaciones de los efectos secundarios de los fármacos, pero no lo tenemos. Bueno, como tal. te damos O sea, así ideas para que sigas, No, para no, que no, sigas por supuesto. explorando. Sí, por supuesto. No, y lo teníamos precisamente con idea de explorarlo, lo que no sé es cuándo podremos meterlo. Perfecto, pues como vamos en hora, si os parece, pasamos a la siguiente Venga, ponencia. perfecto.